Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo capítulo de Cultura Constituyente. En nombre de la Fundación Santiago Off y el Desconcierto, le damos la más cordial bienvenida. Hoy nos visita Ignacio Achurra. Ignacio, con 41 años de edad, es actor, director teatral y académico. Con su compañera de hace más de una década, Alejandra, tienen un pequeño hijo de 4 años. Su relación con el Distrito 14 está dada por su vinculación desde la niñez con la comuna de Paine, de la que su padre, el igualmente actor, Patricio Achurra, fue alcalde durante 2004 y 2008. Su casa familiar se emplaza en la colonia Kennedy, en el lado suroriente de la comuna. Estudió teatro en la Universidad de Chile, donde fundó la destacada Compañía Nacional de Teatro Callejero, La Patriótico Interesante, con la que ha recorrido Chile y diversos países, buscando llegar con expresiones artísticas a lugares que no suelen tener acceso. En un decidido afán por democratizar el arte, ha participado en proyectos políticos, sociales y académicos, poniendo siempre como centro del desarrollo social y humano la cultura y las artes. Su compromiso con su sector y gremio lo llevó a asumir entre 2017 y 2019 la presidencia del Sindicato de Actores y Actrices de Chile, SIDARTE. Bienvenido, Ignacio, ¿cómo estás? Muy bien, Claudio, muy contento de estar conversando contigo acá. Nos conocemos hace mucho tiempo de este mundo pequeño del teatro, con tu festival y, bueno, muy disponible a tener esta conversación. Genial. Oye, Ignacio, ¿cómo ha sido? ¿Cómo va la carrera a la constituyente? Mira, es una carrera larga, muy cansadora. Yo soy candidato por el Distrito 14, que es el distrito más grande de la región metropolitana. Son 14 comunas, 3 provincias, por lo tanto recorrer el puro desafío de estar en cada una de las comunas ya significa, digamos, una demanda de tiempo y energía muy grande. Nosotros empezamos hace muchos meses a recorrer, a conversar, a reunirnos con organizaciones vecinales, organizaciones sociales, movimientos, vecinas y vecinos, y la verdad es que ha sido una experiencia muy enriquecedora, cansadora, pero sobre todo inspiradora. Yo estoy muy inspirado y con muchas ganas de ser parte de ese espacio de la Convención Constitucional. ¿Y cómo ha sido el recibimiento de las personas? Mira, bien. En general, la gente, digamos, y yo creo que ahí uno se siente plenamente identificado, ¿no? Empatiza con ese sentimiento. Hay mucha resistencia a la política, ¿no? y a los políticos. Pero creo que cuando uno traspasa un poco esa barrera, con la gente de repente te dice, no quiero nada con los políticos, y uno le dice, yo tampoco, yo no soy político, ¿no? Soy una persona que proviene de un mundo de las artes, de la cultura, soy profesor universitario, he sido dirigente sindical, pero nunca he tenido un cargo político, no soy un político profesional, no formo parte de uno de los partidos que han administrado el poder durante los últimos 30 años, y precisamente por eso queremos contarle qué estamos pensando para este espacio tan fundamental que va a ser la convención. Y ahí yo te diría que la gente baja un poco la resistencia y te permite tener un diálogo que en general, como te digo, es muy inspirador. Claro, porque en ese sentido, desde el 18 de octubre, luego viene la pandemia y las decisiones que ha ido tomando el gobierno no han sido muy alentadoras para el común de las personas o no han llegado a tiempo, y en ese sentido se va acrecentando cierto hartazgo social que viene de distintos lugares de la sociedad. Y cuando se enfrenta, por ejemplo, a estas nuevas caras, esta nueva forma de ver las cosas, ¿cómo ha sido tu relación ahí? ¿Hay recibido como esa molestia, o cuáles son las principales necesidades que tú estás viendo en tu distrito actualmente? Mira, yo empatizo mucho con la gente que está enojada con la política, ¿no? Jamás me podría como pasar o permitirme decir como, pero ¿cómo es posible que usted esté como no entiende lo que es la política, la importancia? Yo empatizo mucho con eso, y lo que tiendo a decirle a las personas cuando me dicen como, no, estoy muy decepcionado, los políticos prometen una cosa y no cumplen, yo le digo, mire, señor, señora, la Constitución va a escribirse de nuevo, y va a escribirse de hoja cero. Por lo tanto, las ideas que queden plasmadas en esa nueva Constitución van a ser fundamentales y van a cambiar el país, para bien o para mal. Pero el ordenamiento legal del país va a tener que ajustarse a la nueva Constitución, que es la ley de las leyes. Por lo tanto, usted puede decidir restarse
y no participar, no tener una opinión informada para manifestar el 11 de abril una idea de una candidatura, pero va a haber otra gente que lo va a hacer. Y le cuento desde ya que hoy día los empresarios están haciendo grandes encuentros para abordar cada una de las temáticas que va a trabajar la nueva Constitución, cada uno de los artículos, porque saben lo importante y lo decidor que es respecto al orden de las cosas, respecto al estado de cosas del país, ¿no? Por lo tanto, si usted decide restarse de ese proceso, otros van a tomar las decisiones por usted. Y esto no es una consigna, ¿no? Es decir, si la gente efectivamente fue y aprobó en ese mayoritario 80%, falta la segunda parte. Y la segunda parte es elegir a las personas que de alguna manera sean capaces de portar tus propias ideas, tu propia visión de mundo y luego participar en ese proceso. Nosotros creemos que este proceso, si no es efectivamente participativo, puede ser un tremendo fracaso. Y para que sea participativo, tiene que tener elementos institucionales que permitan vincular a esta convención constitucional con este otro proceso paralelo, que es un proceso constituyente soberano, popular, de una ciudadanía deliberante, ¿no? Juntar esos procesos es clave. Y respecto a los temas que más asoman, es muy interesante porque hay muchos temas que son transversales. Salud, pensiones, sobre todo la gente adulta, personas adultos mayores, el tema de las pensiones es una catástrofe. O sea, hoy día las pensiones de hambre que tenemos representan para muchas personas una condena final después de una vida de trabajo a la pobreza, ¿no? A la precariedad, al abandono. Y eso es un tema muy preponderante. El tema de la salud, naturalmente, ¿no? La gente te dice, bueno, sin salud no hay nada. Por tanto, es un tema primordial. Pero luego empiezan a darse temas más generacionales, ¿no? Tú hablas con la gente más joven, con las generaciones más cercanas a nosotros, o ya definitivamente gente muy joven de 20 años, y empiezan a pensar los temas de futuro, ¿no? ¿Qué va a pasar con el agua? ¿Qué pasa con el medio ambiente, ¿no? Están pensando en sus hijos, en las generaciones que vienen, ¿no? O lo que a ellos les va a tocar enfrentar a lo largo de su vida a propósito de la crisis planetaria, el calentamiento global, a propósito del problema grave que tenemos las comunidades con la sequía y con el saqueo del agua por parte de la agroindustria, de la minería, de los monocultivos, de la industria maderera. Hay un tema ahí muy preponderante. Pero yo te diría dos temas que son temas sensibles para la izquierda, ¿no? Que son temas complejos para la izquierda. Uno que tiene que ver con la migración, ¿no? La gente siente, y esto no necesariamente está respaldado por las cifras, ¿no? Pero la gente siente que su calidad de vida se ha deteriorado por la inmigración masiva, ¿no? Y independiente uno puede decir, oiga, sabe que no es tal, no es cierto que los inmigrantes accedan a vivienda antes que los chilenos, de los ciudadanos chilenos, ¿no? O no necesariamente es cierto que tengan preferencia respecto al sistema de salud. La sensación de la gente es algo atendible, ¿no? Y creo que ahí hay una conversa, y te lo digo que es sensible para la izquierda, porque en ese sentido nosotros miramos las cosas, claro, como con una cierta distancia, desde ciertos principios fundamentales, del derecho a migrar, de las no fronteras, qué sé yo, de la perspectiva de los derechos humanos, pero cuando te metías ahí, en la comunidad, y la gente te dice, mire, yo vivía acá con puros adultos mayores, y llegaron 2 familias venezolanas que tienen otros modos de vida, y nos cagaron la vida, chuta, es atendible, ¿no? O sea, ahí hay una conversa que dar, y ese me parece que es un tema muy sensible y que aparece mucho. Y otro tema, también difícil para la izquierda, es el tema de la seguridad ciudadana. La gente está hasta acá, con el narco, con la imposibilidad de desarrollar su vida, de ocupar los espacios públicos por la delincuencia. Nuevamente, es un tema complejo para la izquierda, porque nosotros también lo vemos desde una cuestión muy sistémica, de cómo las sociedades producen finalmente personas que están en esa situación cultural de delinquir, pero para la gente es súper concreto. Onda, sáquenme estos buenos de acá, estoy chato, me tienen tomada la plaza los narcos, no podemos desplegar nuestra vida, ¿no? Yo diría que esos son temas como que aparecen recurrentemente. Sí, y bueno, y en este ciclo de conversaciones también el narcotráfico, por ejemplo, ha sido un tema que se está instalando. O sea, antes de hablar de narcotráfico en un debate sobre política o sobre nueva constitución, quizás no estaba tan arraigado como está hoy, que realmente hay tomas de terrenos por parte, o de poblaciones, de comunidades por parte de los narcos, que tienen a una población muy joven, sumida en la pasta base, que es una de las drogas más peligrosas que se está consumiendo actualmente, y muy económica por lo demás, lo que permite que gente a muy temprana edad pueda acceder a ella. En ese sentido, Ignacio,
tu trabajo obviamente cuando tú vas a las comunidades, dialogas con las personas que te van contando este tipo de cosas, también dialogas con organizaciones de la sociedad civil que están también con esta idea que nació desde el 18 de octubre, que toda la gente nos tomamos las calles y expresamos nuestras demandas después de 30 años de injusticia e inequidad. Entonces, en ese sentido, ¿cómo visualizas tú, por ejemplo, esta nueva constitución? ¿Cómo se pasa de un Estado subsidiario a un Estado garante? Bueno, tú sabes bien, Claudio, que una constitución define muchas cosas, ¿no? Define, por lo pronto, cuáles son los valores, los principios que rigen a un país, los derechos y deberes de los ciudadanos y del Estado, cómo se estructura el Estado, la orgánica, los organismos, las diferentes instituciones que forman parte del sistema público, ¿no? Por cierto, el sistema de justicia, el sistema legislativo, cómo se estructura el sistema de gobierno, la presidencia, el ejecutivo, etc. Entonces, cuando pensamos en qué es lo que hay que cambiar, yo creo que hay que repensar el sistema completo. Cuando hablamos de una discusión constitucional, estamos hablando de pensar el proyecto social, o ponerlo en nuestra nomenclatura, ¿no? De pensar el proyecto cultural de país. ¿Cuál es el proyecto de país que imaginamos? ¿Cuál es el proyecto de sociedad que imaginamos? ¿Vamos a priorizar la competencia por sobre la solidaridad? ¿Vamos a priorizar el individualismo por sobre la cooperación intergeneracional? Y ahí eso se manifiesta en materia constitucional en cuestiones bien concretas. Por ejemplo, el sistema de pensiones, ¿no? La capitalización individual, que es el sistema que tenemos hoy día, que es un sistema de ahorro forzado, ¿no? Es decir, estamos obligados a cotizar y a entregarle una cantidad de nuestros recursos, de lo que generamos en materia productiva mensualmente, a una organización privada que toma esos recursos, los hace crecer a través de, los inyecta en bonos, en mercado financiero, etcétera, etcétera, y después nos devuelven cómodas cuotas, ¿no? La plata con que durante muchos años hace negocio. Ese sistema es un sistema absolutamente individualista, ¿no? Que no es un sistema de seguridad social. Cuando pensamos en un sistema solidario, intergeneracional, es decir, que los jóvenes, la fuerza productiva que está más activa, ayude a mejorar las pensiones de los adultos mayores en el presente, estamos hablando de otros valores, de otros principios, ¿no? Estamos hablando de solidaridad, de cooperación por sobre individualismo. Por lo tanto, cuando observemos este proceso de nueva constitución, creo que en cada una de las materias tenemos que hacer cambios estructurales. Por cierto, pasar de este Estado subsidiario a un Estado solidario. Pero ¿cómo se manifiesta eso? ¿No? Se manifiesta en cuestiones súper concretas, en tener, por ejemplo, un sistema de salud único, que no tengamos este sistema en el que básicamente la Constitución garantiza el derecho a elegir, ¿no? El derecho a elegir entre un sistema público de salud y un sistema privado. Libertad que no es tal, porque sabemos que la libertad la tiene solo ese 10 o 15% que tiene la posibilidad de elegir efectivamente por un sistema privado de salud, por una ISAPRE, por acceder a una clínica privada. Por lo tanto, el otro 80% de los chilenos va a lo que le toca, y lo que le toca es el sistema público. Entonces, cuando hablamos de unificar los sistemas, es decir, de tener un sistema unificado, que todos coticemos en un único sistema público, y que si uno quiere tenga un sistema privado de seguro, una ISAPRE, qué sé yo, para que pueda tener acceso a una clínica con hotelería, si tiene los recursos, fantástico, ¿no? Pero que tengamos una unidad, ¿no? Una cierta base, es decir, ciertos mínimos comunes que nos permitan a las personas desarrollar nuestros proyectos de vida sin esta simetría obscena que tenemos hoy día, ¿no? Que unos partimos acá y otros acá, ¿no? O unos acá y otros acá. Esa brecha hay que acercarla. Ricos y pobres van a existir, probablemente en todas las sociedades, pero tenemos que asegurar ciertos mínimos comunes. Cuando hablamos de derechos sociales, no estamos hablando de regalarle cosas a la gente. La gente de la calle no te dice, yo creo que me regalen cosas. Cuando hablamos de garantizar derechos sociales básicos, salud, pensión, educación, vivienda, estamos hablando de que a las personas se les retribuya el hecho de ser parte de una comunidad, de ser parte de un país, de cotizar en ese país, de ser parte de la masa trabajadora, de la masa productiva de ese país, de que cada vez que vas a comprar un almacén, estás entregándole mediante IVA recursos a tu país y a ese Estado. Entonces, no es un regalo, ¿no? Y eso es muy importante, porque la gente dice, oye, quieren asegurar una cantidad de derechos. Por cierto que queremos asegurarlo, y queremos además asegurar el modo de financiarlo, ¿no? Oye, y en ese sentido, por ejemplo, la cultura como derecho social, como pilar fundamental para el desarrollo de un país,
¿Cómo tú te visualizas esa frase? Mira, yo, siendo una persona que viene del mundo de las artes y la cultura, que efectivamente presidí el sindicato de actores y actrices, que dirigí también un festival, tú sabes muy bien, de teatro callejero en el espacio público, no puedo estar más de acuerdo con la idea de que la cultura es absolutamente sustancial para el desarrollo humano de un país y probablemente también para el desarrollo económico de un país, para el desarrollo social de un país. Ahora, cuando hablamos de cultura, creo que hay que entender ese concepto en su amplio espectro, ¿no? Y en su densidad. Mucha gente asocia la idea de cultura con las expresiones artísticas únicamente, ¿no? Por cierto, que las artes, el teatro, la danza, la música, qué sé yo, la pintura, forman parte del desarrollo de la cultura, pero la cultura es mucho más allá, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de asegurar derechos culturales, estamos hablando, por cierto, de garantizar un acceso igualitario, democrático al disfrute de las artes, de las expresiones artísticas. Hoy día el 70% de las obras de arte escénica se concentran en 4 comunas en Santiago, ¿no? Y eso te habla de la inequidad. O sea, todo el resto de las comunas de la región metropolitana se reparten un 30% de la producción de arte escénica profesionales. Ahí hay un problema de acceso y eso tenemos que subsanarlo garantizando un acceso igualitario a las artes y la cultura. Pero también tenemos que garantizar en materia cultural una segunda patita a la mesa, ¿no? Que tiene que ver con el resguardo de las propias culturas. Y te lo pongo en un ejemplo súper concreto. Hablaba hace un tiempo atrás con una mujer, una luchadora por el agua en San Pedro de Melipilla, que es una pequeña comuna que forma parte del Distrito 14, y me decía, mire, nosotros, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vida, gira en torno a la agricultura familiar campesina. Nuestra identidad gira en torno a la agricultura familiar campesina. Y hoy día esa forma de vida está muriendo, está desapareciendo porque no hay agua, porque la agroindustria se está llevando el agua, porque un cerdo de la agroindustria, aquí a 5 kilómetros, dispone de 60 litros de agua al día y nosotros, personas, disponemos de 25 litros de agua al día y la gente se está yendo, los jóvenes se están yendo. Ahí hay un modo de vida cultural que está amenazado, ¿no? Y desde el ámbito constitucional, entendiéndolo como patrimonio, como algo que forma parte de la identidad de este territorio que llamamos Chile, de este país que llamamos Chile, hay algo que resguardar ahí. Y hay otras cuestiones que resguardar en materia de formación, de educación. ¿Qué pasa con una educación intercultural, con una educación que entiende que en este país habitan muchas culturas, muchos pueblos diversos y desde mi punto de vista muchas naciones, ¿no? Una conversación clave va a ser si este país se define o no un Estado plurinacional, si asumimos que en este país conviven y coexisten muchas culturas, muchas naciones, ¿no? Temas de diversidad cultural. Hoy día Chile tiene firmas de tratados internacionales en resguardo de la diversidad cultural. Vamos a darle rango constitucional, vamos a consolidar esos acuerdos en materia constitucional. Hay mucho que hacer, hay mucho que hacer en materia constitucional y son muchas las aristas para abordar. Oye, Ignacio, por ejemplo, tenemos, claro, toda esta línea cultural que es un desafío enorme, sentar nuevas bases, tanto en la educación, en las comunidades, en la sociedad en general. Durante esta pandemia, el arte y los artistas han sido azotadísimos por falta de política pública que hubiese ido en la defensa de esos trabajadores. Incluso estas soluciones del 10%, bueno, tú lo viviste en el sindicato, que muchos actores y actrices no tienen contratos de trabajo, por lo tanto no tienen previsiones sociales ni seguridad médica, privada o tienen que optar solamente a lo que el sindicato logró en algún minuto con estos convenios. En ese sentido, por ejemplo, el sector artístico, ¿cuál es tu visión hoy acerca de lo que está viviendo con esta pandemia y cómo visualizas una posible salida a esta crisis sin precedente por la cual está pasando el mundo de las artes? Mira, me gustaría abordarlo desde 2 puntos de vista, ¿no? Las constituciones no cambian el orden de las cosas, no cambian, no tienen una incidencia directa en el día a día, ¿no? A mí cuando la gente me dice, bueno, pero ¿qué me va a dar usted si sale constituyente? Yo le digo, ¿quiere que le diga la verdad? Nada. Yo lo que voy a hacer es, si salgo constituyente, trabajar durante 9 meses, un año, para cambiar la constitución que va a determinar un estado de cosas
distinto en que las políticas públicas le van a permitir a usted tener garantías de derechos que hoy día no tiene. Pero si un constituyente viene hoy día a decirle que le va a solucionar el problema del hoyo en la calle de su barrio, es mentira, ¿no? No vote por él porque lo está engañando, ¿no? Pero las constituciones prefiguran un estado de cosas, un mundo. Y este estado de cosas que nosotros habitamos, este paradigma social, cultural, neoliberal, no considera a las artes y la cultura como un valor esencial, como un valor fundamental. Y eso tiene una razón de ser. Este sistema prioriza por sobre todo las actividades productivas, la rentabilidad a corto plazo, el extractivismo, es decir, extraer las materias primas y rentabilizarlos, convertirlo en dólares al tiro. Y las artes y la cultura son inversiones a mediano y largo plazo, ¿no? Cuando tú empiezas a entregarle formación artística a jóvenes que precisamente están ahí vinculados a ese mundo del tráfico de droga, a la falta de oportunidades, tú no vas a ver cambio al día siguiente, va a haber cambio después de años, ¿no? Y te vas a dar cuenta cómo esa comunidad accede a otros estándares de vida, cómo esas personas asimilan otros valores y empiezan a ver otras posibilidades, otros caminos. En este modelo actual, la cultura y las artes no tienen un espacio preponderante y por eso toda la política pública es una política pública focalizada, es una política pública subsidiaria que no va a entender ni para el público las artes y la cultura como un derecho, ni para los artistas y los cultores y los trabajadores de las artes y la cultura como personas esenciales en el desarrollo del país, ¿no? Por lo tanto, mientras habitemos este paradigma hay poco que hacer. Hay que hacer lo que hacemos nosotros, digamos, que es trenzarnos en discusiones eternas con las autoridades, ir a pelear año a año el presupuesto de cultura, tratar de que no retrocedamos en materia de políticas culturales, pero en la nueva Constitución tenemos que darle un rol preponderante a las artes y la cultura. Tenemos que entender que en una sociedad la pluralidad de actividades, la diversidad de prácticas alimentan el desarrollo de la propia subjetividad, ¿no? Que las personas se vuelven más ricas, más densas, más complejas, que las sociedades definen mejor su identidad, que las artes y la cultura generan cohesión. Todo eso puede estar explicitado en una constitución y espero que representantes de este mundo, de las artes y la cultura, estemos ahí precisamente para defender estos valores. Oye, en ese sentido, por ejemplo, llamó mucho la atención que hay muchos candidatos constituyentes que buscan un puesto ahí en esa elección que vienen del mundo de la cultura y la arte. En ese sentido, ¿tú dialogas con otros y otras personas que están en esta misma búsqueda, que vienen del mismo mundo de la cultura y la arte, que se han puesto de acuerdo en ideas de cómo continuar? Por ejemplo, en caso de que uno gane en un distrito, le traspase la idea al otro, ¿eso se está realizando hoy? Mira, ha habido algunas conversaciones, yo he hablado, hemos tenido algunos pequeños encuentros con algunos candidatos y candidatas provenientes del mundo de las artes o de la cultura. Ahora, y sí, y por cierto, tenemos acuerdos en cosas sustantivas, ¿no? Como lo que hablamos, diversidad cultural, educación intercultural, asegurar acceso equitativo a las artes y la cultura, defender los modos de vida culturales. Yo creo que ahí hay bastante consenso. Ahora, yo entiendo que se ha instalado una cierta idea de que como que hay muchos actores, actrices o famosos que quieren llegar a la constituyente. Yo un poco disiento de esa afirmación, ¿o no? De esa idea. Claro, por cierto, si tú vas a los nombres más conocidos, actores, actrices que hemos trabajado en televisión, tú decís, oye, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, oye, son caletas. Pero ¿y cuántos ingenieros hay queriendo ser parte de la Convención Constitucional? ¿Y cuántos arquitectos? ¿Y cuántos abogados? Claro. ¿Y cuántos trabajadores? La exposición mediática es por cierto, ¿no? Por cierto, entonces hay una visibilidad. Pero yo no creo que nosotros seamos un sector que sustantivamente quiere estar de manera más presente, ni que vayamos a estarlo necesariamente. Ahora, uno de los grandes problemas de esta normalidad que estalló el 18 de octubre de 2019, para mí tiene que ver con que los espacios de toma de decisiones, los espacios de poder, durante muchas décadas ha habido básicamente abogados, ingenieros, economistas. Y yo creo
que esta es una oportunidad en donde debe haber representación de otros mundos. Por cierto, del mundo de las artes y la cultura, pero también de los trabajadores, también de las mujeres que realizan labores domésticas, que son una base esencial del sistema productivo económico chileno no reconocido. Hoy día, gente que provenga del mundo sindical, de los movimientos sociales, ojalá que esa pequeña representación a escala de Chile, que debería ser la Convención Constitucional, esos 155 representantes, sean un reflejo de la amplia diversidad regional, de clase, de oficios, de ocupaciones, por cierto, de género, felizmente está garantizado, escaños reservados indígenas, también vamos a tener representación, porque eso también le va a dar legitimidad al proceso. Oye, sobre eso mismo, ¿qué opináis de lo que está pasando hoy en la Araucanía, en el Wallmapu? Yo creo que es fruto, de algún modo, como ocurre con el narco también, de la incapacidad del Estado de dar respuesta, ¿no? Y dar respuesta, en el caso del Wallmapu particularmente, no significa llegar y decir, oye, tenemos la solución, el plan Araucanía número 8500, ¿no? Significa entender que durante 200 años de la nación-estado chileno ha habido un atropello sistemático a diferentes pueblos que han habitado este país, algunos que han sido prácticamente exterminados, otros que han sido tremendamente maltratados de diferentes modos, que han sido abusados económicamente, que han sido abusados socialmente, que se le ha violado de manera sistemática los derechos humanos. Un niño en el Wallmapu nació, se ha criado viendo a carabineros entrar a sus comunidades a la fuerza, ¿no? El Estado para esas comunidades es un enemigo. El Estado chileno es un enemigo acérrimo. Y además portan una historia de una invasión colonial que los despojó de su territorio originario, que luego vino un Estado-nación chilena que profundizó ese desarraigo, ese abuso. Por lo tanto, a mí me parece que lo primero que tiene que hacer el Estado chileno es pedir perdón, es sentarse y entender la complejidad de la problemática, hablar con cada uno de los actores, con cada una de las comunidades, entender que no tienen la representación que nosotros quisiéramos, no tienen una representación necesariamente unitaria de las comunidades, hay distintos modos de organización que forman parte de su cultura y eso también es respetarlo y validarlo, ¿no? Y una vez instalada esa conversación, encontrar en conjunto una salida. Ahora, el tema de inseguridad, bueno, por cierto, cuando el Estado no está presente, cuando el Estado se vuelve un enemigo, hay espacio, caldo de cultivo para todo. Y ahí habrá una mezcla entre reivindicaciones, habrá una mezcla entre delincuencia común. Bueno. Oye, ¿y tú creís que la nueva Constitución, por ejemplo, puede garantizar soberanía en los pueblos originarios? ¿Autonomía? ¿Gobiernos que sean centralizados, por ejemplo? Roberto Cayuqueo hablaba de la posibilidad de generar un gobierno de la Araucanía en todo el sector que fuera autónomo en términos educacionales, judiciales, etcétera. ¿Tú crees eso posible en esta nueva Constitución? Yo creo que la nueva Constitución debe garantizar un Estado plurinacional y eso significa efectivamente dotar a los pueblos originarios de niveles de autonomía y de autodeterminación. Ahora, esto es una cuestión que a mucha gente le da mucho susto, ¿no? Dice, bueno, pero aquí se acaba Chile, ¿no? Se corta el territorio. No. España sí, ¿ah? Tiene autonomía, digamos, los catalanes, los vascos, los gallegos, son pueblos autónomos que tienen gobiernos locales, que tienen niveles de autonomía importantes, tienen su propio Ministerio de Educación, su propio Ministerio de Cultura, en el caso de los vascos tienen su propio Ministerio de Economía, y no se quiebra el país porque asume precisamente la diversidad cultural, la complejidad y la asume como una riqueza, ¿no? Por lo tanto, yo creo que sí, que hay que avanzar en niveles de autonomía, en niveles de determinación, de autodeterminación de los pueblos originarios. Creo que va a ser una conversación importante y creo que lejos de atentar contra la idea de país, yo creo que eso nos va a enriquecer profundamente a nivel social, a nivel cultural y a nivel económico. Oye, ahora que tocaste el tema de España, por ejemplo, no sé si estás al tanto de lo que pasa con Pablo Hasél, un hip hopero sí,
que fue denunciado por la corona, por injuria a la corona y además por fomentar el terrorismo o enaltecer el terrorismo. Estamos hablando de un atropello a la libertad de expresión. Muchas comunidades en España salieron a las calles en rechazo de esta medida. ¿Crees tú que estamos cerca en Chile de llegar a ese tipo de situaciones? ¿De una represión al arte de esa magnitud? Yo creo pensar que no. Yo creo que efectivamente en el último tiempo hemos retrocedido en materia de derechos civiles. Por cierto que el Estado ha salido a ocupar el espacio público a propósito de la pandemia. Es cosa de ver simplemente, digamos, cómo está tomado por las policías, una parte importante del centro de Santiago. La militarización del Gualmapu, de la Araucanía. Pero yo creo, y quiero pensar, de que todavía en Chile hay libertad de expresión, pero esto es algo que hay que resguardar siempre. Ningún país tiene garantizado que no va a haber persecución de conciencia, libertad de expresión absoluta, y algo que, por cierto, hay que garantizar de manera muy clara en la nueva Constitución. Ahora, siempre esa libertad de expresión linda, como en muchas cosas, con hasta dónde entendemos, por ejemplo, la promoción de discursos de odio, ¿no? O sea, ahí hay un cierto límite respecto a la libertad de expresión que está dado precisamente por el Estado de Derecho, que está dado precisamente por el vivir en una sociedad en que yo creo que los discursos de odio tienen que ser contenidos a tiempo. Yo creo que la experiencia, la historia nos dice que cuando los discursos que promueven el odio contra minorías étnicas, contra minorías sociales o qué sé yo, sexuales, de orientación sexual o lo que sea, de género, no se atajan a tiempo, se vienen grandes catástrofes. Y esa es una discusión sensible que hay que dar y una discusión que nos toca al mundo de la cultura permanentemente, digamos, hasta dónde esa libertad de expresión no se convierte, por ejemplo, en un discurso de odio. Creo que a propósito de la experiencia de Trump y la censura en los medios de comunicación, hay una discusión abierta ahí. Sí. Oye, Ignacio, tú fuiste muy activo en el sindicato de actores durante tu presidencia y te tocó dialogar con el gobierno. En ese sentido, ¿qué pasó? ¿Cuál fue, según tu punto de vista, el momento de inflexión donde el ministerio ya no escuchó a todas estas organizaciones que habían proliferado en cuanto a redes para poder abordar la pandemia? ¿Cuál es tu visión crítica en relación a la gestión que ha hecho el Ministerio de Cultura y cómo crees que puede generar ciertas soluciones en lo que queda de periodo de gobierno? Bueno, yo creo que este gobierno nunca nos escuchó, ¿no? Salvo las voluntades de algunas personas, digamos, y por cierto, de algunos funcionarios que no son del gobierno, que son del Estado, digamos, del Ministerio de la Cultura, con una voluntad de escuchar, de diálogo. Lo cierto es que para este gobierno las artes y la cultura no son algo prioritario. Y esa falta de prioridad se manifiesta año a año en los presupuestos de cultura, ¿no? En el modo en que se implementó el Ministerio de las Culturas. Por lo tanto, yo siempre hago una distinción, ¿no? El diálogo es mucho más que prestar oído, ¿no? Es decir, dialogar significa no solo escuchar, significa estar disponible a cambiar de opinión, significa estar permeable a nuevas ideas. Y en ese sentido yo creo que este gobierno nunca ha dialogado realmente. Creo que todo lo que hemos logrado en términos de fuerza desde nuestro sector, de los gremios, de la organización, los sindicatos, del mundo de la cultura, ha sido dentro de un marco muy menor de acción, ¿no? De un poco de plata más acá, de un programa que finalmente no se cierra, pero se busca una manera de maquillarlo por aquí, de unas platas que al final no se pusieron, pero las ponemos a última hora, entonces se anuncia como un aporte. Pero en materia de política cultural no ha habido ningún cambio sustantivo. Y yo la verdad es que soy bastante pesimista con este gobierno. Yo no espero mucho más. Creo que hay que, como sector, resistir a no retroceder en materia de políticas culturales, de los digamos, los logros, los avances que hemos tenido como sector. Y yo apunto de manera muy radical a lo que va a ser la nueva Constitución y por cierto, a lo que sea un próximo proyecto de gobierno.
Creo que ahí está la fuerza, ahí está la capacidad de cambiar estructuralmente las condiciones de las artes y la cultura en Chile y, por cierto, los trabajadores del sector. ¿Cómo lo estáis visualizando con la compañía? Porque la Patriótica interesante y tu vida también como actor, algo que ha estado siempre en constante movimiento, siempre te vemos en actividad, y aparte de tu rol político, tanto con el sindicato, con otras instancias, en la gestión cultural, etcétera. ¿Cómo lo toma tu compañía esta visión constituyente? Bueno, para la compañía han sido periodos muy difíciles, como para todos los trabajadores del sector, ¿no? De proyectos que se caen, de cosas que uno venía gestionando hace mucho tiempo, de recursos que se ven mermados, y por lo tanto de personas, de artistas, de técnicos que tienen que empezar a buscar otras maneras para subsistir, ¿no? Ha sido un periodo duro, pero felizmente nosotros somos un colectivo y una familia bien disfuncional pero unida, y que seguimos trabajando y seguimos elaborando proyectos y estamos siempre buscando modos de subsistencia y de seguir creando, que en última instancia es lo que nos motiva, nos inspira, ¿no? Seguir encontrándonos con los públicos. Yo creo que en la compañía, como en parte importante de la sociedad, hay una mezcla respecto al proceso constituyente entre expectativa, esperanza y cierta desconfianza también, de decir, bueno, ¿irá a cambiar realmente? ¿No estará medio amarrado esto por los mismos de siempre? ¿Tendremos efectivamente la fuerza, la capacidad de contrastar los grandes intereses económicos? Si tú vas hoy día, porque te doy un dato, ¿no? Si tú vas hoy día a las cifras, yo formo parte de una lista, que es la lista Apruebo de Dignidad, ¿no? Si tú vas a los aportes de mi propio distrito que recibimos, la lista de lo que es la exconcertación, digamos, nos quintuplica, ¿no? Nos sextuplica. Y la de la derecha es 20 sí, claro, o 30 veces más recursos. Entonces tú decís, un candidato que va a ejercer un cargo de entre 9 y 12 meses con un sueldo que es un cuarto de lo que gana, un tercio de lo que gana un diputado, es un buen sueldo para la realidad chilena, por cierto, pero no es una millonada como lo que gana un parlamentario, que va a ejercer un cargo entre 9 y 12 meses y que cuenta con 100 millones de pesos, 150 millones de pesos para la campaña. O sea que ni siquiera lo va a poder devolver aunque pasara su sueldo entero durante los 12 meses. ¿Cuáles son los intereses que hay detrás? ¿Quiénes están financiando esa campaña? ¿Quiénes tienen tanto interés para que esa persona esté en la Convención Constitucional, que están dispuestos a desembolsar esa cantidad de recursos, ¿no? Y yo creo que eso le da mucha desconfianza a las personas. Nosotros que estamos en terreno lo vemos. O sea, estamos viendo los ejércitos de brigadistas que salen con bandera, con polera, con jockey, a pararse en cada una de las esquinas de otras candidaturas, y uno dice, chuta, qué difícil. ¿Ah? Nosotros que somos un pequeño comando modesto de voluntarios, de amigos, de gente que tiene unos sueldos muy chiquititos para poder disponer de tiempo, qué difícil contrastar con esa máquina económica, esa máquina de intereses. Y yo creo que eso naturalmente hace desconfiar a mucha gente el proceso. Yo así todo sigo confiando y creo que estamos frente a una oportunidad histórica de cambiar las cosas, y creo y confío en que Chile despertó y que la gente va a tender a apoyar a las candidaturas que queremos efectivamente cambiar estructuralmente las bases institucionales del país, que no vamos a ese espacio a defender intereses. Oye, Nacho, y en ese sentido, por ejemplo, nos enfrentamos, siento yo, en términos globales, a una caída de los sistemas totalitarios. En relación a eso, ¿cómo es tu diálogo y cómo visualizas la relación que se debiera entablar con mira a esta nueva Constitución con otras organizaciones? Por ejemplo, sabemos que hay paridad, pero ¿tienes relación con organizaciones feministas, por ejemplo, como la Red de Actrices o el 8M, Mira, coordinadora 8M? Nosotros somos una candidatura y un proyecto colectivo. Y cuando decimos que somos una candidatura y un proyecto colectivo, no es un enunciado, no es un eslogan. Nosotros somos un equipo. Tenemos un equipo paritario. Tenemos 4 mujeres en nuestro equipo, tenemos 4 hombres, tenemos compañeras que son activistas, feministas, que están en roles preponderantes, que están en contenido, que están en la elaboración de contenido, en que todas nuestras ideas
pasan por esa lectura, por ese paradigma que es el feminismo, que es un paradigma cultural, político, social, que irrumpe en esta época, ¿no? Y que nos hace observar el mundo, las relaciones de poder, cómo se estructuran y se configuran esas relaciones de modo distinto. Tenemos compañeras que están participando activamente, nos vinculamos con las organizaciones sociales, territoriales, nos hemos reunido con juntas de vecinos, con grupos medioambientalistas, con gente que está luchando por el tema de la recuperación del agua, con gente que está tratando de recuperar los espacios públicos, con gente que hace defensa de adultos mayores. Estamos en un proyecto que se ha ido enriqueciendo y en un programa y en un ideario, en un compendio de ideas que queremos llevar a la nueva Constitución, que se han creado de manera colectiva con gente de nuestro sector, con gente de la academia, con gente que está mirando los asuntos constitucionales, pero también con las organizaciones territoriales, con las vecinas y vecinos del Distrito 14. Genial. Ignacio, te quiero agradecer muchísimo este espacio de conversación, de conocer tu idea, de saber cómo ha sido tu experiencia. Queda muy poquito para las votaciones. En ese sentido, como mensaje o como si tuvieras que enumerar cierta idea fuerza, ¿qué le diría a las personas que hoy nos están escuchando y nos están viendo? Yo le diría a todas las personas, pero muy particularmente a las vecinas y vecinos del Distrito 14, de las provincias del Maipo, Melipilla y Talagante, que participen en el proceso, que no se resten, que el 11 de abril vayan a manifestar a través de la elección de candidatas, candidatos, su visión de mundo, lo que quieren que quede plasmado en esa Constitución. ¿Qué es lo que yo creo que puedo representar? Creo que puedo representar una mirada colectiva, un proyecto que quiere garantizar mínimos comunes para todos los habitantes de este territorio, derechos sociales básicos, salud, educación, vivienda, pensiones, que queremos recuperar el agua, para las personas que queremos democratizar. Y eso no es un eslogan. A través de herramientas muy concretas queremos que la gente tenga la posibilidad de participar, poder de incidencia en los destinos del país. Creo que representamos una candidatura dialogante y creo que en ese espacio, y ya lo había dicho antes, no puede haber solo ingenieros y abogados, tiene que haber gente que provengamos de otros mundos. Yo soy papá, tengo la experiencia de ser padre, soy un ex dirigente sindical, soy un profesor universitario, pertenezco al mundo de la academia y soy una persona que proviene del mundo de las artes y la cultura y que estoy seguro que puedo aportar en ese espacio con otra mirada de mundo. Ahora, si no comulga con mi idea, busque otras, pero participe y vote el 11 de abril. Claro que sí. Oye, Nacho, ¿y cómo te encontramos en la papeleta? Porque son un montón hay así es. Gobernadores, alcaldes. Así es, 4 papeletas, se va a votar ya definitivamente en 2 días, el 10 y 11 de abril. Yo formo parte de la lista Apruebo Dignidad, estoy en segundo lugar, ahí en la lista Apruebo Dignidad, Ignacio Achurra Díaz, apellido de mi madre. Pueden buscarnos en todas las papeletas del Distrito 14, espero que estemos impresos en todas. Claro. Y nada, pues darnos su adhesión, insisto, creo que aquí hay que votar por idea. Nosotros cuando nos acercamos a hablar con la gente, más allá de que hay gente que me reconoce por mi trabajo en televisión y es afectiva, y digo, conozca nuestra idea. Esto es lo que nosotros queremos llevar a la nueva Constitución. Vote por personas que representen lo que usted quiere que esté manifiesto en esa Constitución, que es esencial. Y nada, reiterar el llamado a que la gente concurra a votar el 11 de abril. Bueno, en nombre de Santiago Off y el Desconcierto, te doy infinitas gracias y nos vemos en la próxima. Nada, Claudio, muchas gracias a ustedes. Un abrazo a toda la gente aquí, el equipo técnico que está trabajando contigo y qué buena esta instancia de dar a conocer a los colegas, compañeros, compañeras que venimos del mundo de las artes y la cultura. Sí, de eso se trata. Así que nada, muchas gracias. Un gran abrazo.